Hola, ¿alguna vez te has preguntado cómo se mueve la Tierra? ¿Sabes que no está quieta en el espacio, sino que gira sobre sí misma y alrededor del Sol? Y que el Sol también se mueve, pero no solo por su propia gravedad, sino también por la del resto de las estrellas y objetos de la galaxia. En este video te vamos a explicar cómo se mueve la Tierra y el Sol, y cómo estos movimientos afectan al día y la noche, las estaciones del año y el clima. También te vamos a contar quiénes fueron los primeros científicos que descubrieron estos fenómenos y qué teorías propusieron para explicarlos. Además, veremos cuál es la causa exacta de que la Tierra se mueva según la gravedad común y según la relatividad de Einstein, y cuándo fue que todo esto se entendió por completo. Por último, te mostraremos algunas imágenes impresionantes del sistema solar y de nuestra galaxia, creadas por una inteligencia artificial. ¿Estás listo para viajar por el espacio con nosotros? Pues, vamos allá. La primera cosa que debemos saber es que la Tierra tiene dos movimientos principales, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. El movimiento de rotación es el que hace que la Tierra gire sobre su propio eje, como si fuera una rueda. Este movimiento dura aproximadamente 24 horas y produce el día y la noche. La velocidad con la que gira la Tierra depende del lugar donde nos encontremos. Cuanto más cerca estamos del ecuador, más rápido gira. Cuanto más cerca estamos de los polos, más lento gira. La velocidad media es de unos 1670 km por hora. El movimiento de traslación es el que hace la Tierra al orbitar alrededor del Sol, como si fuera un satélite artificial. Este movimiento dura aproximadamente 365 días y produce las estaciones del año. La velocidad con la que orbita depende también del lugar donde nos encontremos. Cuanto más cerca estemos del ecuador terrestre, más rápido orbitamos. Cuanto más cerca estamos de los polos terrestres, más lento orbitamos. La velocidad media es de unos 107.000 km por hora. Pero, ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo podemos medir estos movimientos con tanta precisión? La respuesta está en las observaciones astronómicas que han hecho los seres humanos desde tiempos remotos hasta nuestros días. Los antiguos griegos fueron los primeros en describir algunos aspectos del movimiento terrestre basándose en sus observaciones directas o indirectas del cielo nocturno. Por ejemplo, Aristarco de Samos fue el primero en proponer una explicación racional para las fases lunares. Hiparco fue el primero en calcular las distancias entre los planetas. Ptolomeo fue el primero en elaborar un sistema geocéntrico. Copérnico fue el primero en sugerir un sistema heliocéntrico. Galileo fue el primero en usar un telescopio para observar los satélites naturales. Kepler fue el primero en descubrir las leyes del movimiento planetario. Newton fue el primero en formular las leyes fundamentales de la mecánica clásica. Einstein fue el primero en desarrollar una teoría general relativa, y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. Pero no solo los humanos han podido estudiar estos movimientos, también lo han hecho otros animales e incluso algunas plantas e insectos. Por ejemplo, algunos pájaros migratorios pueden orientarse usando señales magnéticas o geomagnéticas emitidas por otros seres vivos o por objetos metálicos. Si este video te está gustando, deja tu like para hacérmelo saber. Pero, ¿cómo se produce esta gravedad? ¿Qué es lo que hace que los objetos se atraigan entre sí? La respuesta no es tan sencilla como parece. Hasta el siglo XVII, la mayoría de los científicos creían que la gravedad era una fuerza misteriosa e invisible que actuaba a distancia entre los cuerpos con masa. Esta idea se basaba en las observaciones de Galileo, Kepler y Newton, que habían descubierto las leyes del movimiento y la caída libre de los objetos. Sin embargo, esta visión tenía algunos problemas. Por ejemplo, no explicaba cómo se transmitía la gravedad a través del espacio vacío, ni cómo podía afectar a objetos muy pequeños o muy lejanos. Fue entonces cuando surgió una nueva teoría que revolucionó nuestra comprensión de la gravedad, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Esta teoría se basa en dos postulados fundamentales, el principio de relatividad y el principio de equivalencia. El principio de relatividad establece que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales, es decir, que se mueven a velocidad constante, y que el tiempo y el espacio no son absolutos, sino relativos al estado de movimiento del observador. El principio de la equivalencia establece que no hay diferencia entre un sistema acelerado y un sistema sometido a una fuerza gravitatoria. Estos dos postulados implican que la gravedad no es una fuerza propiamente dicha, sino una consecuencia geométrica del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es un concepto que combina el espacio y el tiempo en un único continuo que contiene todos los sucesos que tienen lugar en el universo. Según Einstein, toda materia y energía curva el espacio-tiempo a su alrededor,
creando así una zona donde existe una mayor concentración de masa o energía. Esta curvatura del espacio-tiempo afecta al movimiento de los cuerpos cercanos a ella, haciéndolos desviarse o acelerarse según su trayectoria. Así pues, podemos entender mejor cómo funciona la gravedad, si pensamos en ella como un efecto del espacio-tiempo sobre el movimiento. Por ejemplo, cuando lanzamos una pelota al aire, esta sigue una trayectoria parabólica debido a la curvatura del espacio-tiempo producida por la Tierra. Si lanzamos otra pelota más cerca o más lejos del centro terrestre, esta seguirá una trayectoria diferente debido a las diferencias en la curvatura del espacio-tiempo causadas por las variaciones en la masa o energía distribuida por la Tierra. De esta forma, podemos explicar muchos fenómenos gravitatorios sin recurrir a una fuerza invisible e inmediata entre los cuerpos. Por ejemplo, podemos explicar por qué los planetas orbitan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas, no circulares, porque estas órbitas son las más eficientes para minimizar el trabajo necesario para mantenerlas. Podemos explicar por qué las mareas son altas cuando hay luna llena y bajas cuando hay luna nueva, porque estas fases dependen del movimiento angular orbital de la Luna respecto al Sol. Podemos explicar por qué los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de la Tierra siguiendo trayectorias circulares, no parabólicas, porque estas trayectorias son las más simples para mantenerse en equilibrio. La teoría general relativa ha sido ampliamente comprobada experimentalmente mediante diversas pruebas como el desvío gravitacional de la luz por campos gravitatorios intensos, las ondas gravitacionales producidas por colisiones violentas entre agujeros negros o las anomalías gravitacionales detectadas por instrumentos como la LIGO. Sin embargo, esta teoría también tiene sus limitaciones y contradicciones con otras teorías físicas como la mecánica cuántica o la electrodinámica cuántica. Por eso, muchos físicos siguen buscando una teoría más completa y unificada que pueda explicar tanto los fenómenos macroscópicos como los microscópicos con un solo marco conceptual. Pero, ¿cómo se entendió todo esto? ¿Qué científicos aportaron a este descubrimiento? ¿Qué importancia tiene este hecho y su utilidad? Para responder a estas preguntas, tenemos que remontarnos a la historia de la ciencia, que es una historia de observación, experimentación, teorización y comunicación. La ciencia es el conjunto de conocimientos que se obtienen mediante el uso del método científico, que es un proceso sistemático y riguroso para investigar los fenómenos naturales. El método científico se basa en la formulación de hipótesis, que son supuestos o conjeturas sobre algún aspecto del fenómeno a estudiar. La realización de experimentos, que son pruebas empíricas para comprobar o refutar las hipótesis. La elaboración de conclusiones, que son afirmaciones racionales sobre los resultados obtenidos. Y la comunicación de los hallazgos, que es el intercambio de información entre los científicos mediante publicaciones, conferencias o debates. El método científico no es único ni fijo, sino que ha variado a lo largo del tiempo según las circunstancias históricas, culturales y sociales. Además, existen diferentes enfoques o paradigmas dentro de la ciencia que son conjuntos de teorías y métodos compartidos por una comunidad científica. Algunos ejemplos de paradigmas son el racionalismo, el empirismo, el inductivismo y el deductivismo. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, deja tu like y suscríbete para más contenido. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.